¿Su nombre? Julia Sotero, ¿Y cuántos años tiene? 95. ¿Dónde nació doña Julia? Y pertenezco a Río Pico, pero no nací aquí mismo, ¿En qué lugar? cerca del campo. Y no puedo decir el campo, el nombre, porque no tenía nombre en esos años. ¿Y cuánta gente había en el momento que Muy usted nació? poca. ¿Y se acuerda Sí. de alguna de las familias primeras? Una rocha había y nací yo cerca de una viuda rocha. ¿Y quién más estaba? ¿Qué otros vecinos tenía? Otros Narváez, Narváez. Hernández, no sé si estaban, pero sí deben haber estado ya. ¿Y cómo era la vida de lo que usted más se acuerda de su infancia, cuando era chiquitita? Y la vida de campo, imagínese, no había alrededor poca gente, se visitaban así yendo de a caballo, los vecinos que decían. ¿Y usted de qué se acuerda de usted? ¿Qué hacía? ¿Qué jugaba? Yo jugaba como todos los chicos, criaba guachitos o corderitos yo, criaba cantidad. Y con ellos eran mis compañeros, yo jugaba con los corderos. ¿Y les ponía nombre a los corderos? Y algunos sí, algunos Pepa, otros Ratón, de lo que se me ocurría. ¿Y qué más se acuerda? ¿Tenía vecinos cerca? ¿Jugabas con ellos? Sí, los Wester eran los vecinos más cerca, eran los Wester. Y un señor Guillermo Alabarte, inglés. ¿Y ustedes salían del pueblo, iban a algún otro lugar cuando usted era chica? ¿O? Y salíamos a los vecinos, como le digo, a pasear un domingo, así de a caballo. ¿Y qué hacían en esas visitas? Y ir a tomar mate, comer algún asado, estar un rato conversando ellos, mis padres, no yo. ¿Y en esa época dónde compraban las cosas? ¿Tenían acá? ¿Producían ustedes en su casa? En San Martín había negocio, allá iba mi padre a comprar. Con pilcheros yo, con caballos que tienen una montura que le llaman, y ahí cargaba de a poco así para llevar. ¿Y qué usaban? ¿Usaban dinero? ¿Hacían trueque? Y claro, sí, él tendría su dinero guardado, no sé. ¿Y qué cosas producían en el campo? Y vacas tenía mi papá primero, después vendió las vacas, compró ovejas. ¿Y cultivaban algo? No, cultivo no. Así una huertita chiquita para la casa nada más. ¿Y qué cosas comían entonces? Si no tenían Carne y verduras. ¿Verduras de la propia huerta? Sí, sí, mi mamá era para eso especial. Y usted trate de contarme más como relato, a ver, todo lo que se acuerda, o sea, desde chiquita, Sí. cuando yo era chiquita pasaba. Sí. Cuando era chiquita, ¿qué pasaba? ¿A qué lugares iba? O sea... Y bueno, pero... como le cuento, estar ahí en el campo nomás, jugar y andar. Y después cuando fue más grande que empezó a hacer cosas en la casa, ¿cómo fue? Y empezaba a cocinar, a lavar, me enseñaban, me hacían hacer las cosas, mi mamá. Y en esa época había muchos alemanes acá. Habían alemanes y ingleses también. ¿Y ustedes se conectaban con ellos? Sí, con los ingleses que les digo, el señor Alabarte y Wester, esos eran los más cerca que había. Después estarían acá algunos, ¿no? Pero ya era lejos y no, yo por lo menos no los conocí. ¿Y ellos hablaban bien el español? Sí. ¿Y después había otra gente, había chilenos? Sí, había chilenos, paisanos, más que ninguna cosa, aborígenes, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te era la relación con ellos? Y ellos trabajaban en el campo cuando había que señalar o jurar la hacienda, como hacen yo, y ocupaba a mi papá alguno de esos para 2 o 3 para que le ayuden. Le pagaba por día, no sé lo que le pagaría, no sé. ¿Y se acuerdan los nombres o apellidos de algunos de ellos? No, de uno, Marcelo. Sí. Marcelo se llamaba, pero el apellido no. Ese estuvo mucho con mi papá, era peón de campo. ¿Y con los alemanes no tenían mucho contacto? Sí, pues, como le digo, de vez en cuando se iban a visitar, ellos venían o nosotros íbamos, mi papá iba así a conversar, ¿vio? ¿Y usted
¿Su papá le contaba algo de cómo fue la colonia de alemanes No. inicial? No. No, ¿No le contaba cosas a su papá? no contaba nunca nada. Bueno, no se acostumbraban a esas cosas antes, uno se criaba así nomás. ¿Cómo es que se criaba así nomás? A ver, Y cuénteme. claro, sin saber enterarse de cosas como ahora, que todo se entera. Chiquititos ya saben muchas cosas, antes no. ¿Y de qué cosas se enteraba en esa época, por ejemplo? ¿Y qué más? Si no había nada. No había nada. ¿Y usted iba a veces a José de San Martín, viajaba a veces? Muy a lo lejos. Después de grande ya sí iba, porque tenía la hermana esa que le digo, Sí. se casó con un árabe y vivía en San Martín, entonces íbamos, pero yo ya tenía 15, 16 años. ¿Y cómo era el nombre de su hermana? Carmen, Carmen, ¿no? sí, ¿Y Carmen vivía allá en José de San Martín? vivió muchos años, sí. ¿Y cuánto tardaban en llegar a José de San Martín? No, unas cuantas horas, sí, porque de a caballo yo. Mi madre tenía un turqui, Sí. con ese iba. ¿Y cuando iban a San Martín, qué cosas traían de allá? Y lo que se podía. Pero, por Claro, ejemplo, algún víver, alguna cosa así para comer. ¿pero qué cosas era que necesitaban que no tenían acá? De todo se necesitaba. Pero diga, nómbreme qué cosas, a ver, que si se Y acuerdan. cosas de comer, como ser frutas, se conocía tan poco en esos años. Después arroz, fideo, todas esas cosas de comer. Lo que se podía traer se traía en el surquecito ese. ¿Y harina tenían en esa época? Sí, mi papá iba a Trelew a comprar yo, Sí. con esas chatas que le decían antes carro, de caballo. Y él iba con eso. ¿Y él iba solo o iban con otra gente de acá a comprar ahí, con las Y chatas? a veces iban algunos vecinos, sí. Y otras veces iba solo. Aprovechaba llevar la lana que sacaba, poca sacaba en esos años, pero la llevaba en eso y de vuelta traía los víveres para el año. ¿Y la harina de dónde era? ¿De los molinos de Y acá? de los molinos de Trelew sería por ahí habrían, madre, no sé dónde. ¿Usted conoció esos molinos viejos? No, ¿Viajó cuando usted era chica o a los No. 15 años a Trelew alguna nunca, vez? nunca. ¿Y aparte José de San Martín, algún otro lugar viajó? No, nada más que San Martín. ¿Y cuándo fue por primera vez a otro lugar que no sea José de San Martín? Bueno, ya era grande ya. ¿Qué edad Sí, tendría? sí. ¿Qué edad tendría usted cuando...? Empecé a viajar y más de 20 años. ¿Y a dónde empezó a viajar? Y el primer viaje fue a Esquel. Y para mí era una gran ciudad, una cosa que no conocía, imagínese. Y después ya fui a Trelew. A ver, cuénteme cómo fue eso de llegar a Trelew a los 20 años, a Esquel. ¿Qué Y se acuerda? en ¿Cómo era Esquel? un vehículo, como un camioncito así que llevaba gente, Sí. ¿Y de quién era ese? de unos paredes hermanos que eran de Esquel. Fue mis primeros viajes. ¿Y a qué fue, de visita? Y me llevó mi papá para que conozca. ¿Y se acuerda de cómo era Esquel en esa época? De Era contar? chico, bastante chiquito. Sí. ¿Nos anima a describir un poquito cómo eran las calles, cómo eran las casas, la gente, qué cosas nuevas vio? Y para mí todo era nuevo, porque no conocía nada, así que... Y las calles eran lindas, asfaltadas, sí, algunas y otras no. Las casas más esparramaditas. ¿Y qué es lo que más se acuerda de cosa diferente, linda que vio en Esquel en ese Y viaje? los negocios, como sé, yo no conocía negocios, así que vi ahí varios. Estaba la policía. ¿Y nunca había visto un negocio antes? No, porque no me llevaban nunca. ¿Y en José de San Martín? También nunca fui, al negocio nunca fui, cuando él compraba. ¿Y usted qué hacía mientras él compraba? No fui nunca. Ah, Cuando yo era chica, no. Él iba solo y compraba lo que necesitaba comprar y volvía. Yo y mamá quedábamos en casa. ¿y qué recuerdos tiene de esos inviernos largos, cómo eran?
Y esos inviernos largos los pasaba lindo yo porque me gustaba jugar en la nieve, ¿vio? Pero Sí. nevaba como 1 metro lo menos. Y después se escarchaba, y entonces yo jugaba ahí. Y eso. ¿Y cómo hacían si alguien se enfermaba, si necesitaban? Ajá, eso era muy triste. Por suerte jamás se enfermaron. Un hermano, me olvidé de poner, un hermano por parte de madre falleció ahí en el campo. Se enfermó, no sé, se pinchó acá y no había más recursos, había que quedar ahí, ¿no? ¿Y usaban yuyos, esas cosas? Ah, ¿Tenían sí, alguna? algunos yuyos, pero con los yuyos eso no se hace nada si no se sabe otra solución. ¿Y no había nadie por acá que curaba en la zona? No, no, en esos años. ¿Y usted fue a la primera escuela de acá? ¿Fue a la No, escuela? no, si yo no fui a la escuela, un tío me enseñó, no le digo que fue mi maestro David. David. Él era contador, tenía Sí. mucho estudio. Y él me enseñó a leer, escribir, un poco de cuenta y esas cosas, lo más necesario. ¿Va? Y después a partir de ahí usted vio cuando se hizo la primera escuela, No, cómo fue nada, todo eso. no, Usted no venía acá donde estaba la escuela. no, y qué escuela, si acá esta escuela la pusieron cuando yo ya era grande. ¿Y usted se acuerda cuando pusieron la escuela? Cuando yo vine ya estaba la escuela. Ya estaba la Sí. escuela. O sea, tampoco bajaba mucho para acá, para el No, pueblo. nunca. No, yo bajé acá cuando me casé, que mi marido trabajaba por acá, él cuidaba haciendas, así. Y entonces vine para Río Pico. Los instalamos acá estoy. ¿Cómo era el nombre de su marido? José Carrasco. José Carrasco. ¿Y cuántos hijos tuvo? 11 tuve, pero fallecieron 4. Oh. Pero no estaba grabado. Cuénteme cómo fue que lo conoció a don José Carrasco, que se casó. Él trabajaba en el campo con mi papá. Sí. Y bueno, llegó ese momento, me casé. ¿Y cómo fue? ¿Le pidió, le dijo a su padre, le dijo a usted Ay, para claro, casarse? ¿Cómo claro. fue? Y como cualquier que se enamora se casan. Claro. ¿Y cómo fue el casamiento? Bien. Y ahí nomás en el campo, nomás. Fue juez, nos casó. Bueno, después él salió de ahí, ahí nos vinimos para acá. ¿Y vinieron acá al pueblo mismo? Claro, claro, él hizo una casita ahí atrás, ¿En qué año fue esto? el 32. ¿Y cómo era Río Pico en ese año? Había poquitas casas, estaba la comisaría, el juzgado, y así algunos pobladores, Solís, varios pobladores, Minahuel, todas esas cosas. A Minahuel, ¿quién más? Y Lanzuaga, había un alemán también. No, casitas habían varias, pero era chiquito, chiquito. ¿Y la escuela ya estaba funcionando en Sí, ese momento? en la escuela esa sí ya está, esa escuelita vieja que está atrás, ahí fueron todos mis chicos. ¿Y cuántos hijos tuvo? 11 le dije. Sí. ¿Y se acuerdan los nombres ¿De de quién? todos, de los chicos? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Tres? Sí. Pero antes la vida era muy distinta, Sí. se vivía de otra forma. No sé si era más fácil o más difícil, pero más sana la gente. Yo creo que ahora hay muchas cosas raras. No se vive tranquilo como antes. ¿Y cómo hizo para criar a los 11 chicos? Y los quería. Lo más bien. Los eduqué todo lo que pude. Después me quedé sola y ya seguí bien, bien nomás. Y con Aminahuel, que era uno de los primeros pobladores de acá. Me ¿no? parece que sí, ¿eh? Sí, porque tenía campo por ahí, tienen nomás algunos, Sí. algunas raíces. ¿Y cómo era la relación con ellos? Y ¿Usted como sabe? todos, así, cuando se conocían, conversaban y nada más.
¿Y qué almacenes había, qué lugares había cuando usted vino al pueblo acá? Acá, Sí. y lugares habían tantos como hay nomás, algunos ya están poblados, ya. Como ser Las Pampas no existía, en un pueblito, en una aldea que hay ahí. No sé si fueron ustedes ya. Y así, todo va adelantando un poco, ahora parece que van a hacer muchas casas acá, bastante adelanto. ¿Y qué almacén había en ese momento? ¿Qué? ¿Qué almacén? ¿Había un almacén, un López y Mendonga, a la entrada, Sí. hacia un costado ahí había un negocio, cuando vinimos nosotros acá, ¿Era el único? el único que había. ¿Y qué cosas tenían? Y de todo tenía, sí. ¿Y ustedes iban a comprar ahí o iban también a San Martín? No, comprábamos acá. ¿Y cómo compraban? ¿Fiados? ¿Llevaban No, una libreta? se compraba al contado. Al contado. Sí. Así que si no había, no sé cómo era. Sí. ¿Y tenían épocas que les costaba tener para comer? No, como ser, a mí nunca me faltó, porque mi marido trabajaba bien y siempre había, y era más barato. ¿Y él en qué trabajaba? Y cuidaba haciendas, le digo, él era del campo nomás. O sea, ¿cuidaba en la hacienda de su padre o en otro Cuidó lugar? varios años ahí, y después cuidaba por ahí, por otras estancias que habían por acá, de Alemán, a donde a mi Nahuel también estuvo trabajando. Y acá aparte, digamos, ¿ustedes con qué familias más se veían? Y acá con todas las que habían, gran amistad no teníamos, pero si uno se conoce, ¿vio? Que me era tan chiquito esto. Pero yo nunca fui de andar metiéndome así, con muchas amistades. ¿Y en esas épocas había alguna fiesta, se organizaban carreras de caballos, alguna cosa? Es lo que más había en las carreras de caballos, pero una vez a lo lejos, un 25 de mayo, como ser, un 1 de año, no seguido. ¿Y cómo era una fiesta de estas, un 25 de mayo? Sí, se reunía la gente a jugar a la taba, que hacían eso, y así, y corrían carreras. Muchas caballadas había en esos años. ¿Y había baile? También se bailaba, sí, con acordeón y guitarra. Sí. ¿Y qué música bailaban, se acuerda? Y como ser ranchera, vals, algunas milongas. No, se bailaba lindo, era más lindo. ¿Y usted bailaba? Uf. ¿Y esto era solo en esas fiestas o en otras ocasiones también se había Sí, baile? como ser para algún cumpleaños, algún casamiento de alguna chica, sí. Era una fiestita así nomás. ¿Y cómo hacían? ¿Se juntaban en la casa, en la iglesia? Claro, en la casa de los padres, como ser, se casaba alguna chica, bueno, en la casa de su padre hacía su fiesta. ¿Y había juez de paz en esa época? Pero vivía allá en Los Danil, una estancia que hay en la avenida, ahí era el juzgado, el primer juzgado que hubo. Después ya se trasladó acá, pero ya fue por el 27, por ahí, el año 27, por ahí, o 37, no sé. ¿Y en los casamientos venía algún cura o algo o se casaban con el juez de paz? No, el juez de paz. ¿Y venía algún cura, algún pastor en esa Pero época? muy a lo lejos, muy a lo lejos. ¿Y cuando venía, qué pasaba? Y bautizaba a los chicos, pero no se hacía fiesta, no se hacía nada. ¿Y qué otras cosas usted se acuerda de esa época? Y todo lo que más me acuerdo es eso, porque era tan tranquilo que uno no se entreveraba, vamos. Hacían fiesta, a lo mejor yo ni iba, ni sabía, con tantos chicos como para andar. ¿Y sus hijos quedaron todos acá en Río Pico? Todos, sí. ¿Y están viviendo ahora acá? Uno vive conmigo, uno de los varones, el mayor de los varones. Y los otros tengo 3 entre Leo,
3 varones, uno anda acá, recién se asomó ahí. Y nada más, otro fallecido, grande también, que la señora vive en el Gobernador Costa, maestra. ¿Y qué otra? A ver, trate de acordarse de algunos momentos cuando usted estaba en Río Pico, de cómo era, alguna situación, de algo que tenga ganas de contar. No, ¿qué más puedo contarles? Sí, como le digo, se vivía así, cada uno en su casa, y una tranquilidad única. Yo nunca me preocupé por andar saliendo mucho, por eso no salía. Como me crié en el campo, yo sola, así que siempre fui así medio alejada de todo. Primero vino Viedma. Claro, él trabajó en la instalación eléctrica en Viedma porque él era medio técnico en electricidad, esas cosas. Cuando pusieron la luz en Viedma, él trabajó ahí. Bueno, le voy a repreguntar algunas cosas. Dígame primero, le decimos el siguiente nombre. Cuando yo le pregunte, bueno, ¿me puede decir su nombre completo? Está en Carlos Ommenberg. Nací el 29 de agosto de 1929 en Río Pico. ¿Cómo fue que llegó su familia a Río Pico? ¿Nos puede contar de sus abuelos por parte de padre? Mi papá y mi mamá. Sí. Mi papá llegó acá a Río Pico en 1927 por la compra de un aserradero que se había quemado, que eran de don Eduardo Dan y don Benjamín Creuse, mi abuelo. Eran socios ellos, un aserradero acá cerca, en el lote 19. Ese aserradero se quemó en el año 27. Mi papá vino con la intención de comprarlo y lo compró en un remate, todo eso. Y puso un aserradero acá en Río Pico, en el pueblo de Río Pico. Que estuvo ese aserradero hasta 1954, en el año en que falleció mi papá. Pero ya era trasladado al lago Vinter ese aserradero. Y mi mamá llegó, la trajo mi abuelo, Benjamín, creo. Era joven ella. La trajo mi abuelo de allá, de Suiza. Vinieron de allá al aserradero que tenían en sociedad con don Eduardo Dan. Ahí la conoció mi papá. Y después, en poco tiempo, se casaron. Y bueno, vinieron a Río Pico y en 1929 nací yo. Y mi hermana, tengo una hermana también, nació en el año 31. ¿Cómo es el nombre de su hermana? Mi hermana es Daisy Andrea. Daisy Andrea Ommenberg. Nació el 25 de febrero del año 31. ¿Por qué no hubo enfrentamiento? Porque lo agarraron durmiendo, a uno, y el otro estaba mamado ahí en pedo. ¿A quién agarraron durmiendo? A Wilson. A Wilson, eran dos, Wilson y Evan. Sí. Wilson tenía una mano que no podía. Tenía una mano reventada, ¿vio? Sí. Y estaba descansando en la cama, medio en peducho estaba. Sí. Y el otro estaba haciendo un guiso. Así que lo agarraron de sorpresa. Lo mataron primeramente a ¿cómo se llama? A Evan, ¿no es cierto? Y Wilson, que estaba ahí, cuando sintió, se levantó como un rayo, el tipo agarró la pistola y alcanzó a matar a uno de ellos. Pegó un tiro en el pecho y al otro en la mano. Y después se suicidó, él mismo se mató. No es verdad que lo mataron, se suicidó solo. Al verse perdido, se suicidó. ¿Y quién le contó esta historia a usted? ¿Quién le contó este relato a usted? Ese relato me lo contó don Salina, un doctor que había acá. A ese doctor se lo contó Stam, que eran los que le habían curado la mano a Wilson. Porque Wilson era el más peligroso de los dos. Y Wilson está dando cargando un cartucho, porque antes los cartuchos los cargaban, ¿vio? Sí, a mano. Sí, a mano los cargaban. Lo estaba cargando y lo había puesto en la escopeta y se explotó el cartucho. Y le hizo, en la mano se le hizo polvo. Y medio se le infectó.
Entonces iban a lo de Ernesto Stam, ahí se curaba. Y ese hombre, ese que lo curó a Wilson, le contó al doctor Salinas, un doctor que hubo acá, Constantino Salinas se llamaba. También era un hombre muy serio, muy culto, que escribió varios episodios así de Río Pico en la revista Austral, Argentina Austral. Ahí escribió varios artículos, pero muy bien, ¿no? Porque han habido muchos escritores. Acá han habido, por ejemplo, anduvo un macañador, un tal, que a lo mejor lo sintieron nombrar a ustedes, Chatwin. Bruce Chatwin. Ese sí, que al final de los años murió de SIDA.